cuando uno se convierte en patrocinador, uno estudia cómo ser un buen patrocinador, cómo dar esa información al comienzo, porque uno es la primera conexión que tiene alguien con Herbalife en la historia. Ellos tal vez podrían haber escuchado de la historia de Mark Hughes, pero ahora usted es la persona que lo hace real, ya sea por teléfono o en persona. Entonces, aprendiendo a liderazar a alguien de lo que no saben a lo que deberían saber, dándoles consejos para saber cómo comenzar, cómo iniciarse, cómo tener éxito. Eso es una responsabilidad muy grande, pero de eso se trata el liderazgo. Sí, es una nueva oportunidad, pero también es una responsabilidad. Y entonces, me gusta pasar por estos estudios de liderazgo porque todos deberíamos seguir siendo estudiantes. Muchos de ustedes ya se han convertido en líderes, pero la clave aquí es ser un líder estudiante o estudiante de líder, siempre estudiando formas de hacer que tu liderazgo sea más efectivo, que tu comunicación sea más dinámica, que tu comprensión sea más expansiva, que tu compasión sea un poco más profunda, tu deseo de escuchar un poco mejor, el comprender y convertir eso en algo valioso que puedes divulgar. Ese mecanismo empieza a funcionar cada vez mejor y mejor, trabajando mejor cada año. Un líder estudiante, y los líderes, por supuesto, no son los únicos que tienen que ser estudiantes. Yo escribí aquí que el presidente tiene que ser estudiante también. Mark Hughes tiene que seguir siendo un estudiante. Él fue el fundador de la compañía, pero él es el estudiante del fundador. Él es el presidente, pero es el estudiante de presidente, continuamente buscando formas ya sea en estilo o contenido o en producto o en presentación o en comprensión o un alcance más grande ahora que lo que tuvo hace años. Mark siempre busca formas de ser un líder más poderoso para esta compañía. El presidente de la junta directiva, qué responsabilidad tan grande. Al principio, cuando él obtuvo ese título, eso era una cosa, pero ahora, en una forma más madura, él observa esta posición de jefe de la junta directiva, como una posición de responsabilidad increíble. Así que él tiene que estudiar mucho ahora. Herbalife está intercambiada públicamente en el mercado de la bolsa. Todas estas responsabilidades, él no tenía eso cuando la compañía empezó, pero él seguía siendo un estudiante en cada posición. Y por supuesto a su nivel pueden imaginarse cuáles son las exigencias, seguir estudiando las destrezas para poder estar al tanto de las tecnologías, desarrollando productos, pero también refinando el mercadeo en cuanto a las ventas en diferentes países. Así que la responsabilidad del liderazgo va a todo lo largo, desde la cima hasta el fondo, donde sea que tú te encuentres hoy día. Yo en mi posición como padre, uno tiene que ser un estudiante de padre. Si eres mamá, felicidades. Te aconsejo que sigas siendo una estudiante de madre. ¿Cómo puedes ser más efectiva como madre este año comparado con el año pasado? ¿Qué nuevas historias podrías recoger que podrían ser valiosas cuando tengas la oportunidad de hablar con tus hijos acerca de algún problema específico? Eso es continuamente seguir siendo un padre estudiante o una madre estudiante. Y un distribuidor también puede ser un estudiante de equipo de presidente, un estudiante de equipo de expansión global. Ahora que llegaste a esa nueva posición en el equipo tabulador, estudia las formas en las que puedes hacer que esa posición sea tan efectiva y tan poderosa y que tenga un alcance tan único que no tomará mucho tiempo para llegar al equipo millonario. Y entonces estudiarás esa posición no solamente desde la oportunidad para ganar más dinero, decimos equipo millonario, al 2%, ahora llegas al 4%, y después cómo hacer para valer ese 4% en cuanto a tu habilidad de comunicarte, tu habilidad de liderizar, tu habilidad de ayudar a la gente a crecer. Y por supuesto el equipo del presidente, 6%, algo adicional. ¿Cómo valer ese 6%? Eso es más valioso que el 6% mismo. Pero debes decir, ahora que logré finalmente esta posición, presidente, ahora debo intensificar realmente mis estudios, cómo hacer que esta posición sea valiosa para mí y para la continuidad de mi familia y mi futuro económico, pero también para yo tener la reputación correcta en mi organización. Y ahora, como presidente, seguro que puedes alcanzar a otras líneas de organización, no solamente tu propia línea, ayudando a la compañía a crecer, al igual que ayudas a tu propia organización a crecer. Y la gran responsabilidad de los del Club Chairman, estudiando no solamente cómo llegar a esa posición, no solamente obtener el nuevo broche, sino decir, ¿cómo puedo yo valer el honor y los honorarios adicionales? ¿Y cómo puedo yo hacer que mi parte
mi contribución única en el Club Chairman. Eso requiere continuamente estudio de parte tuya. Aprende historias adicionales, lee más, haz las notas adicionales que hace falta para que no se te escape nada, particularmente en esa posición prestigiosa, al igual que es una posición responsable. De eso estoy hablando en cuanto a ser un líder. Pero ahora, aquí hay estudios de liderazgo, y quiero darles la lista primero, y después volveremos y revisaremos cada punto de la lista. Y aquí está la primera, y es que hay que ser un estudiante de las posibilidades, en primer lugar. Luego, estudiante de las oportunidades. La posibilidad es un estudio y la oportunidad es otro estudio. En tercer lugar, el estudiante de las habilidades. Ahí está la habilidad de la compañía, la habilidad de las organizaciones, pero quiero hablar más personalmente acerca de la habilidad personal. Aprender a reconocer a otras personas que tienen una habilidad que nadie más tiene y que nadie ha alentado y tú tienes la oportunidad de hacerlo. También reconocer tu propia habilidad personal. Eso lo haremos parte de la lista también. El próximo, que es vitalmente importante, es el estudio de la inevitabilidad. Algunas cosas, en ciertos momentos, se vuelven inevitables. Hablaremos de eso también. Y el último es la racionalidad. Cómo pensar ágilmente. Cómo entender problemas y desglosarlos y volverlos a juntar rápidamente. Cómo ponderar algo y asegurarse de que se ajusta a ti, a tu filosofía, de que se ajusta a lo que quieres lograr. Racionalidad, muy importante tema de estudio. Entonces, esa es la lista: la posibilidad, la oportunidad, la habilidad, la inevitabilidad y la racionalidad. Empecemos entonces con la posibilidad. Escuché un sermón hace unas cuantas semanas del joven Schuller, el doctor Schuller de la Catedral de Cristal. Su hijo, que estaba suplantándolo, estaba dando un sermón y, por supuesto, yo he dado charlas allí por mucho tiempo, empezando hace unos 27, 28 años, y siempre estoy interesado, particularmente cuando el joven Schuller se presenta. Él es sobresaliente, y aquí están las anotaciones que él hizo de su sermón. Voy a abreviarlo, pero creo que comprenderán los puntos a tratar que voy a cubrir, porque yo pensé que era uno de los sermones más clásicos que yo haya escuchado. Y tiene 3 puntos importantes. No 30, solo 3, pero tan clásicos, y aquí están, para que tomen nota. En primer lugar, si tú crees que es imposible, no lo es. Ese fue el primer punto. El punto número 2, si tú crees que lo sabes todo, no lo sabes. Número 2. Y el número 3, si crees que estás solo, no lo estás. Yo pensé que esos eran puntos clásicos. Si crees que es imposible, no lo es. Si piensas que lo sabes todo, no es así. Si piensas que estás solo, no lo estás. Bajo el título, si crees que es imposible, no lo es, él habló de una historia única. Es la historia de Rich DeVos, el fundador de la compañía Amway. Rich DeVos necesitaba un trasplante de corazón. Crítico. El joven Schuller, dijo mi padre, fue a ofrecer una oración para Rich DeVos. Y cuando llegó allí, dijo Rich, un poco difícil rezar esta oración porque para que tú consigas un nuevo corazón, alguien tiene que morir. Y me dijo, bueno, pues creo que oraremos para que se haga el deseo del buen Dios. Ahora, vamos hacia adelante. Rich DeVos obtuvo su trasplante de corazón. Esa es una parte de la historia. Pero el resto de la historia que es sobresaliente es el siguiente. Más tarde, hace poco tiempo, Rich DeVos tuvo la oportunidad de cenar con la dama que le dio su corazón. Y usted dirá, eso es imposible. Cuando yo lo escuché, eso es exactamente lo que dije. La congregación que escuchó el sermón, eso es exactamente lo que dijeron. Imposible. No es posible cenar con la persona que le dio su corazón. Lo que pasó fue lo siguiente.
Había una dama que necesitaba, creo que era un trasplante de hígado. Y muchas veces es mejor si el hígado y el corazón van juntos en ese trasplante. Entonces alguien tiene que morir y dona sus órganos. Esta dama obtuvo el hígado y el corazón como un trasplante único y ahora su corazón es un órgano de sobra. Y ese corazón se le entregó a Rich DeVos. Es así como es posible que Rich DeVos cenara con la dama que le dio su corazón. Una historia fantástica. Hace 20 años eso no habría podido pasar. Ahora es imposible. Decimos que es imposible, pero no lo es. ¿Quién sabe qué hará la tecnología en los próximos años? ¿Quién sabe qué producirá la fe? ¿Quién sabe qué podrá hacerse? Eso fue un punto muy importante. Si crees que es imposible, no lo es. El próximo punto fue clásico. Si piensas que lo sabes todo, no lo sabes. ¿Con qué frecuencia hemos aprendido esto desde que éramos jóvenes, posiblemente hasta el día de hoy? Cuando había momentos en el camino en el que pensábamos que lo sabíamos todo, pensábamos que sabíamos todas las cosas, que lo entendíamos todo y que lo habíamos logrado todo, pensamos que esto era ya clarísimo y ciertamente nos sorprendemos más tarde al saber que no sabíamos todo. Pensábamos que teníamos la respuesta para este problema o que teníamos todas las respuestas, pero resulta que ciertamente no teníamos todas las respuestas. Nos sorprende el pensar que sabemos todo, pensando que tenemos todas las respuestas y algo aparece por allí que muestra que estamos equivocados, pero es así como crecemos. Y nuestro propio ego a veces quiere creer que tenemos todas las respuestas y que hemos logrado todo, y un toque de humildad tiene que venir para probar que realmente no lo sabemos todo. Creemos que sabemos todo acerca de nuestro negocio, pero realmente nos queda mucho por aprender. ¿Quién sabe qué podemos lograr si seguimos aprendiendo en este proceso de aprendizaje? O sea que fue un punto válido. Si crees que lo sabes todo, no lo sabes, pero el próximo fue bueno también. Si crees que estás solo, no es así. Interesante. El juramento a la bandera de los Estados Unidos dice una nación bajo Dios. Como país, realmente creemos esto, que en los Estados Unidos no estamos solos. Y a veces, el estar solos, o sea, en soledad, no significa que estás literalmente solo. La oración de alguien te alcanza. El espíritu de otra persona te alcanzará. La presencia de alguien, a pesar de que no está contigo, puedes sentirla. Suena el teléfono, lo levantas y algo te dice que esta sería una llamada de alguien cuya voz querías oír. Esa magia invisible de la cual hemos hablado en mi presentación de San Francisco siempre está allí. Creemos. Cuando pensamos que estamos solos, no lo estamos. A veces cuando yo termino una charla o una extravaganza o algún otro tipo de presentación, lo que le digo a mi público es lo siguiente: les prometo que cuando me vaya de aquí mañana, no les dejaré atrás. Les llevaré conmigo en mis pensamientos y en mi corazón. Y todos sienten eso, y ciertamente no los dejo atrás. Cuando me reúno con mis nietos y con mis hijos, yo les cuento de esta experiencia. Así que la presencia y la dinámica de esta experiencia, el sitio en el que nos estamos reuniendo, todo esto, yo llevaré todo esto conmigo, y especialmente el espíritu colectivo de todos los que están aquí, que hicieron que fuera tan inusual. Eso me lo llevo conmigo. No solamente me lo llevo conmigo al montarme en el avión para volver a los Estados Unidos, me lo llevo conmigo donde sea que vaya, y cada vez que comparto esta historia, a alguien le impresiona, alguien se siente afectado porque yo no dejé a mi público atrás. Con frecuencia yo pregunto, ¿cuántos tienen mi nombre en su cuaderno, en sus diarios o bitácoras? Todo el mundo levanta la mano. Después les digo, después de que nos vayamos de aquí y se apaguen las luces y este lugar esté oscuro, yo iré con ustedes. Mi nombre estará en sus diarios, pero no solo mi nombre o mis notas, espero que no, pero mi espíritu también, mis buenos deseos, mi oración para cada uno de ustedes. Yo quiero que mi presencia los siga, para que cuando ustedes le cuenten esto a alguien más, las notas que han tomado de alguna de mis presentaciones, no solamente que las notas estarán allí, pero el espíritu también estará allí. Pensé que fue un punto excelente, el cual tenía el joven Schuller. Si piensas que estás solo, no lo estás.
Entonces, en primer lugar, el estudio de las posibilidades. ¿Cuántas veces, cuántas personas han dicho en los últimos 20 años que el proyecto de Mark de llevar esta historia increíble de nutrición a lo largo del mundo entero, cuántos habrán dicho imposible? ¿Saben qué? La lista sería increíblemente larga, ¿no? Particularmente al comienzo. La lista era así de larga de la gente que decía que era imposible. Había gente que fue invitada a invitar y dijeron que no porque pensaron que sería imposible. ¿Cómo podría un joven de 23 años de edad, que solamente terminó el 9º grado de la escuela, nunca se graduó de la secundaria, ni fue a la universidad, ni posgrado, sin entrenamiento formal para administrar una compañía? ¿Cómo podía tener la audacidad de decir, yo tengo un producto, le daremos la vuelta al mundo? Y dijeron, imposible. No se unieron a la compañía. Perdieron esa posibilidad. Así que hay que ser un estudiante de las posibilidades. Uno nunca sabe en manos de quién está la idea. Uno nunca sabe en la cabeza de quién y en el corazón de quién está la idea. Si está en el corazón de la persona correcta, las cosas más increíbles podrían ocurrir. Somos testigos de eso en los últimos 20 años. Aquí está el próximo. La posibilidad es un estudio. Déjenme terminar ahora con el resto. El próximo es ser estudiante de las oportunidades. La oportunidad significa primavera, ser capaces de reconocer que este es un buen momento. Esos distribuidores del comienzo que se unieron a la compañía fue parte de su percepción. Esto suena como una buena historia. Mark suena increíblemente sincero. Esta podría ser la oportunidad. Eso fue entonces cuando las hierbas no era la cosa más conocida ni reconocida, no era el estudio superestrella de aquel día. Pero estoy seguro de que estos distribuidores del comienzo pensaron que tal vez esta sería la ocasión, cuando no solamente... la otra nutrición de la cual hemos oído, pero nutrición herbal y todo eso, tal vez este es el momento correcto. Y reconocieron eso como una primavera y reconocieron también que era la primavera para ellos porque Mark les trajo la oportunidad económica. Cuando dijo, te enseñaré todo lo que sé y te enseñaré todo lo que he aprendido sobre la marcha, ellos comprendieron eso, esos primeros distribuidores, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esta podría ser la primavera que hemos estado buscando, con todos los componentes de hacer que la primavera sea única al verla y seguir adelante a través del verano y la cosecha en el otoño. Ellos tomaron esa oportunidad, y eso es lo que hay que hacer con la oportunidad, tomarla antes de que se escape. No importa si el momento puede ser alguien que ves parado allí y le dices, yo debería presentarme allí y contar mi historia, o al menos decir hola, a ver si se abre una ventana para la oportunidad. Tuve esa oportunidad hace poco tiempo. El jardinero que se encarga de mis jardines, yo no le había hablado antes y pensé que era una buena oportunidad. Le hablé de Herbalife y le dije acerca de Mark Hughes y le hablé de mi posición y le dije lo que estaba pasando, de cosas que están pasando actualmente. Y fue increíble. Sus ojos se iluminaron y pronto se convirtió en distribuidor de Herbalife. Pero la cosa es tomar la oportunidad, no dejar que se resbale la oportunidad. Hay que ser un estudiante del momento correcto. Hay que ser un estudiante de lo que podría ser el momento. Este podría ser el año, los primeros 3 meses del año próximo para fijar el ritmo del año 2000 y decir, yo voy a reconocer esto como una nueva oportunidad para mí, para ponerme a trabajar en serio en los próximos 3 meses, lo llamaré mi primavera. El juntar una primavera artificial en una sociedad industrial es difícil reconocer cuándo es la primavera o el verano, cuándo es la cosecha. A veces tenemos que manufacturar nuestra propia primavera. Cuando abrimos un nuevo país, por supuesto, ahora es la primavera, ¿no es cierto? Si han estado andando
por cierto tiempo como distribuidor en Estados Unidos, pues creen ustedes su propia primavera y digan, bueno, los próximos 90 días es mi primavera. Lo llamaremos la campaña de primavera, un esfuerzo de reclutamiento fuerte o un esfuerzo de conseguir más clientes y lo llamaremos primavera. Hay que saber reconocer la oportunidad, hay que ser un estudiante de las oportunidades. Aquí están los demás. El próximo es la habilidad. La habilidad humana, mientras ponderamos la historia, hemos dominado lo que los seres humanos han hecho en los últimos 6,000 años, particularmente lo que los seres humanos han hecho, de lo cual sabemos bastante bien los últimos 200 años, desde el nacimiento de los Estados Unidos, particularmente nosotros los que somos estadounidenses, pero los últimos 1,000 años, digamos, en el Renacimiento, el caminar o salir de las edades oscuras de la Edad Media con esperanza cuando había una explosión de libertad de pensamiento, libertad de destrezas de artistas, de genios, de música. Parecía ser que todas estas arquitecturas únicas, todas estas cosas empezaron en cierta forma a despertar todas casi simultáneamente. Y dentro de pocos breves años, todo parecía estar explotando. Como un jardín de variedades llamado el Renacimiento. Pero eso nos ayuda a entender, que la habilidad humana es simplemente increíble. Si se nos da el momento correcto, la oportunidad correcta, si se nos da el clima adecuado, la temporada correcta, los seres humanos pueden pensar, crear y hacer las cosas más extraordinarias. Esa es una habilidad general. En Herbalife hemos observado a gente que nadie les dio una oportunidad, pero no había ninguna otra oportunidad que sabía utilizar esa habilidad de ellos. Estaba allí, pero la habían dejado sin descubrir, la habían dejado sin aplicar. Estaba perdida en confusión. Allí estaba la habilidad, pero nadie la reconoció. Estaba allí, pero nadie les ofreció una mano diciéndoles, ven, te voy a enseñar. Nadie les ofreció la oportunidad de decir, ven, vamos a reconocer esto. Te ayudaremos a iniciarte, te ayudaremos a edificar. El no tener esa oportunidad antes y ahora sí la tienen. Hemos observado cosas extraordinarias con gente que supuestamente otros habían dicho que no tenían la habilidad, pero ciertamente la tenían y ahora la han despertado. Hay una historia única, hablando de la habilidad increíble, de un estudiante de universidad a quien le habían dado un increíble mérito, un premio. Era en matemáticas y era un premio increíble en la matemática. Y la ceremonia era algo especial. ¿Y saben por qué? Porque este joven estudiante, en su clase de matemáticas, un buen día estaba un poco dormido y cuando se despertó, la clase estaba saliendo. Recogió sus libros y se preparó para salir y miró hacia el pizarrón y vio 2 problemas matemáticos. Él observó estos 2 problemas matemáticos en el pizarrón. Dijo, bueno, esa será la tarea, ¿no? Para la próxima clase. Es mejor que los anote. Anotó esos 2 problemas matemáticos y salió corriendo con el resto de la clase. Cuando llegó a casa esa noche, empezó a trabajar en estos problemas y dijo, estos son los problemas matemáticos más difíciles que yo he visto en mi vida. Aparentemente no hay respuesta. Parece que no hay respuesta y trabajó con ambos problemas
y literalmente se arrancó el cabello de la cabeza diciendo, al principio parecen sencillos, pero puedo ver ahora que no hay respuesta, no hay respuesta. Pero finalmente, uno de ellos, con el cual había luchado, finalmente encontró la respuesta o pensó que tenía la respuesta y recogió sus notas y cuando llegó a la próxima clase, ofreció su papel al maestro. Y lo que él no sabía, cuando ofreció ese papel con el problema al maestro, el maestro lo vio lo que hizo y le dijo, ¿sabes qué? Anoté estos dos problemas matemáticos, le dijo, he luchado con ellos, no parece que haya respuesta, pero por fin entendí algo en uno de ellos y esto es lo mejor que pude hacer. Pues el maestro estaba anonadado. Y la razón es porque el maestro había puesto en el pizarrón los dos problemas de matemática que el mundo entero había reconocido como... como problemas que nadie podía resolver. Estos eran los dos problemas de matemática que no podían resolverse. Y todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Y ciertamente más adelante el maestro revisó lo que el estudiante hizo y ciertamente él había resuelto uno de los problemas que supuestamente no se podían resolver. Ahora bien, recibió un premio increíble por haber resuelto ese problema. La parte única de esta historia es la siguiente. Cuando él anotó esos dos problemas y se los llevó a la casa, él no sabía que ellos eran los dos problemas de matemática que no se podían resolver en el mundo. Maravillosa historia. El genio humano es ilimitado. La posibilidad del pensamiento es tan increíble. Lo que tiene de único el pensamiento y el espíritu es que no tienen restricción, no tiene... O sea, no es como un cuerpo físico que se mueve a través del espacio y del tiempo. Uno tiene límites en su velocidad. Un avión tiene una velocidad limitada. Incluso la velocidad de la luz tiene límites. Pero lo increíble es que el pensamiento, el espíritu, viaja más rápido que la luz y tiene componentes que nada puede igualar. La ley dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es imposible. O es uno o es el otro. Pero lo increíble es que cuando compartes, recibes. Instantáneamente, dando y entregando. Es tan extraordinario. Estas son las posibilidades del cerebro humano. La habilidad de ponderar y de preguntarse y de resolver cosas. Aquí lo que quiero que descubran es esto, en este estudio, que descubran su propia habilidad. Parte de esto ya se descubre sobre la marcha. Eso le pasó a Mark. Cuando él entró en las ventas por primera vez en la tienda de ropa, él descubrió que podía representar un producto y que podía hacer un buen trabajo, y para él fue un descubrimiento. Él comprendió que el ser un mecánico trabajando en un auto o en un lindo lugar o conociendo a gente, lo cual le encantaba hacer de todas maneras, aprender a vender ropa a un hombre, eso empezó a despertar en Mark parte de esa habilidad que él tenía. Y si no hubiera obtenido ese trabajo, quién sabe, tal vez se habría dedicado a otra cosa y no habría disfrutado sus únicas habilidades. Pero por supuesto, cuando él creó el programa de Herbalife, esas habilidades que estuvieron allí todo el tiempo empezaron a desarrollarse más y más, y él descubrió que podía hacer esto y lo otro. No solamente que puedo hacer esto también. Y cuando él llegó a ese nivel, dijo, bueno, ahora tengo la confianza, ya que lo he dominado todo, puedo dominar el resto y puedo hacer el resto. Y esa no es solamente la historia de Mark Hughes, es la historia de todos nosotros. Destreza por destreza, lenguaje por lenguaje.
habilidad por habilidad. La tuya puede crecer también, al igual que la de Mark o cualquier otra persona. Tú lo tienes ya dentro de ti, la clave es usarlo. Y con tu experiencia en Herbalife, este es el mejor lugar para poner a prueba tu habilidad. Sí, puedes aprender todo esto, pero ¿cómo haces esto o este otro paso, este próximo paso? No pares, ahora que empezaste, no pares en tu travesía para aprender a utilizar tu habilidad personal. Ahora, para cerrar, aquí hay un par más. El próximo es que como líderes debemos ser estudiantes de lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Aquí hay una pequeña escena. 300 pies de las cataratas del Niágara en una embarcación sin motor ni remos. Esa escena la llamamos inevitable. Se acabó. Si te encuentras en una posición tan desafortunada, a 300 pies de las cataratas del Niágara, con una pequeña embarcación, sin motor, sin remos, se acabó. Listo. Aunque todavía no has caído por la catarata, aunque la experiencia no ha ocurrido, ahora estás en la posición lamentable que se llama inevitable. Yo mencioné esto porque uno no debe encontrarse en posiciones inevitables como esa, ya sea por descuido o por cualquier razón. En vez de encontrarte a 300 pies de las cataratas del Niágara, si alguien te hubiera pintado las cataratas con suficiente fervor cuando estabas más allá en el río, o si hubieras visto la experiencia de alguien que llegó a ese punto inevitable, y si esa persona se perdió, si esas escenas fueran más claras para ti, no habrías sido tan descuidado como para encontrarte en esa posición. Y de eso se trata la vida realmente, el aprender de las experiencias de los demás, que o han sido testigos o han estado en esas posiciones inevitables, donde por culpa de errores o por fracasos o por descuidos se han encontrado en esa posición inevitable y ciertamente al punto en el que era demasiado tarde. Por ejemplo, para John Belushi llegó un momento en el que era inevitable. Él cruzó la línea. Con sus errores descuidados, su uso de droga y lo demás, le causó llegar a un cierto punto en el que ya uno no puede regresar. Cruzó la línea y debemos enseñar a nuestros hijos que hay ciertos puntos en la vida que son inevitables, que el desastre es inevitable, la tragedia es inevitable. Yo lo aprendí en la economía. Lo descubrí temprano, que uno puede ganar $5,000 al mes y quebrar. Eso fue en aquel entonces, en los cuales $5,000 era mucho dinero. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede uno quebrar si gana $5,000 al mes? Y la respuesta era sencilla, gasta $6,000. Si ganas 5,000, es fácil gastar los otros miles sin darse cuenta. Se te escurre entre las manos, así que es fácil quebrar con $5,000 al mes en ganancia, gastando 6,000. Es inevitable. Si no cambias tu comportamiento, si no reconoces esto con suficiente tiempo, si no viene alguien para encender las alarmas, pues ciertamente lo inevitable vendrá. El gastar más de lo que uno gana. Uno de mis amigos me dice, ¿sabes qué? Si lo que sale excede lo que entra, tu mantenimiento se convierte en la caída. Y en un momento específico es inevitable. No se encuentren allí, pero sean estudiantes. Si yo me mantengo en esta dirección, ¿a dónde me llevará? Si yo me mantengo con las disciplinas presentes, ¿a dónde me llevará eso? Y mi falta de disciplinas que se han acumulado a través de un cierto tiempo, ¿a dónde me llevará eso? La doctora Jamie ciertamente dirá, bueno, si rehusas corregir
tus prácticas de salud, es inevitable. Si no obtienes suficiente de este nutriente, es inevitable a través de un cierto periodo de tiempo. Y esto combinado con esto y esto, ahora sí es inevitable. Algún día será demasiado tarde. Por eso siempre estamos tratando de medir el riesgo o el factor de riesgo para una mujer, particularmente esas 10 libras más, es más arriesgado que para un hombre. 20 libras, el factor de riesgo va así. 30, 40 libras de sobrepeso para una mujer, particularmente, el factor de riesgo ahora explota, a menos que haya ajustes, como por ejemplo ser rescatada por Herbalife y que alguien le cuente la historia y le diga, María, es inevitable. La clave entonces es ser un estudiante de lo inevitable para que no te encuentres en esa posición imposible en la cual has cruzado la línea y ahora es demasiado tarde. El próximo, y este es el último, es el estudio de la racionalidad. Aprender a poner las cosas a través de tu mente. Y aquí, normalmente, actuamos sobre algo que es importante si para nosotros tiene lógica. A veces, lo que tiene lógica para nosotros nos deja un poco cortos de lo que deberíamos saber en cuanto al conocimiento que contenga todo eso. Pero solamente podemos movernos con la velocidad que sea lógica para nosotros. A veces lo hacemos con la fe, pero tiene sentido usar la fe en esa ocasión. Tiene sentido para nosotros tomar un chance, una oportunidad. Tiene sentido para nosotros invertir primero y después esperar que venga la cosecha, pero si no tiene sentido, si no es racional, entonces es posible que no vayamos a actuar. Tenemos que aprender a estudiar nuestra propia racionalidad, lo que tiene lógica para nosotros, y aquí está la oportunidad que tenemos particularmente como distribuidores de Herbalife de hacer lo posible por ser racionales para la otra persona. Si haces la presentación en una forma tal que sea obvio, que sea lógico, lo puedo ver. Tiene sentido. Esa es la forma en la que parece funcionar, de modo que actuaremos al respecto. Si lo saben hacer bien, afectarán a muchas personas. La mejor racionalidad es esta. Lo llamamos sentido común. A los humanos se les dio esta habilidad extraordinaria de usar su cerebro para crear lo que nosotros llamamos el sentido común. ¿Verdad? Sí, he oído todo esto, pero el sentido común me dice que parece ser una historia exagerada, no una historia verdadera. El sentido común me dice... Parte de esto es confiar en tu sentido común, pero también estar dispuesto a expandir tu sentido común. Lo que parece ser sentido común, o lo era hace 4 o 5 años, quedó un poco corto. Ahora entiendo que el sentido común es pensar de esta forma y de esta forma, de modo que la racionalidad es vitalmente importante.